Senador Carlos Fernando Motoa, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Pues, senador, usted también está muy preocupado por la reactivación de la economía que se estrella con el tema de la salud, del contagio. Senador Motoa, usted propone que se abran los centros comerciales. ¿Usted qué soporte médico tiene para hacer esa petición? Julio, lo primero es encontrar las soluciones entre todos los actores. Congreso, empleadores, por supuesto, trabajadores y el Estado. Desde la primera noticia que tuvimos de la posible entrada del COVID-19 en Colombia, en nuestro país, fui de los primeros congresistas que propuso el cierre de establecimientos educativos, tanto de colegios como universidades. También insistimos en el cierre de terminales aéreas. Ha pasado desde hace cerca de 45 días y vemos una preocupación, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, cómo volver a reactivar sectores productivos del país. La semana anterior el gobierno tomó una decisión de activar el sector de la manufactura y el sector de la construcción. Creo, y es una insinuación respetable que le hago al gobierno nacional, esas manufacturas que hoy están produciendo les falta el canal de comercialización. Deberíamos pensar en las próximas semanas en abrir esos canales de venta, de comercialización de los productos que hoy están fabricando para que la cadena realmente funcione, la cadena de producción, de compra y de elementos que la rodean. Claro. Y por eso hemos propuesto. Pero senador, no es precisamente lo que recomiendan los expertos, es evitar las aglomeraciones, y cuando uno habla de centro comercial está hablando de aglomeraciones. Lucas, le contesto de la siguiente forma. Nosotros hemos insistido, y creo que usted también lo sabe porque cubre el Congreso de la República, la necesidad de aplicar pruebas rápidas a los sectores productivos que hoy están exceptuados del aislamiento obligatorio. Supermercados, transporte público, domiciliarios, los mismos periodistas que están en continua interacción con otros ciudadanos. Hemos propuesto pruebas rápidas para ellos, pero también tengo que reconocer que en las grandes superficies, por los controles, por los cuidados, por los protocolos que están cumpliendo, no se han presentado casos de contagio del COVID-19. Si esto ocurre con las grandes superficies, con los supermercados, y podemos hacer una comparación con lo que ocurre también con los centros comerciales, es que no estamos proponiendo esto al Ministro de Comercio, al Ministro de Salud, para que sean los centros comerciales hoy espacio de socialización en toda la mañana y en toda la tarde durante el día. No, estamos simplemente proponiendo que en estas cadenas que hoy se han abierto de producción industrial tengan los canales de comercialización, pero también estamos proponiendo, las grandes superficies hoy han tenido ciertos controles, no se han presentado casos de foco de contagio al interior de ellos. Los centros comerciales tienen también unas garantías de protección similares a los supermercados. Existen cuerpos de vigilancia, hay cámaras de seguridad, hay al interior de los locales y también exigencias que se puedan hacer a los usuarios o a los clientes. Repito, no estamos promoviendo que se habiliten las salas de cine, que se habiliten los restaurantes dentro de los centros comerciales, no. Ciertas actividades y ciertos locales que, por lo que nos indica la experiencia, tienen cierta protección, no representan ningún riesgo para la salud de los colombianos y también podemos generar alguna actividad económica adicional a las que ya ha decretado el gobierno. Claro, senador, pero es que en los centros comerciales hay barandas, hay escaleras, hay botones del ascensor, sí, etcétera. Claro. Estos son medios de propagación del virus. Entonces, si entran 5 o 10 o 100 personas, si una persona tiene el coronavirus, todas estas superficies pueden ser un medio de propagación. Todo interacción, todo contacto de un colombiano con otro genera un riesgo. Pero esa es la posición que hoy precisamente está garantizando mediante los protocolos. Es que si nos vamos a esa teoría, pues tampoco se podrían habilitar los servicios financieros o bancarios. Muchos de esos bancos quedan dentro de centros comerciales. Tampoco podría entonces existir la posibilidad de que se acudiera a las grandes superficies, porque esa preocupación que usted comenta, también se vive ese riesgo en una grande superficie en un supermercado. Yo creo que aquí el autocuidado es fundamental. Los protocolos que el gobierno autoriza para que los sectores productivos puedan entrar en funcionamiento son fundamentales. Y aquí lo que estamos promoviendo es, hay unos sectores que la están pasando muy mal, la mayoría de los sectores económicos del país, ustedes constantemente reciben las quejas, lo que han oído de los odontólogos,
que en mi criterio deberían también habilitarse. Yo creo que si alguna profesión ha tenido siempre unos protocolos de cuidado, tanto del paciente como de quien presta servicio, han sido los odontólogos. Pero hay muchos sectores que están en crisis. Hemos oído con los colegios privados. Sí. En crisis están todos los sectores, esa es una realidad, y esta discusión sin duda es una discusión mundial, o sea, este debate está abierto. Pero el doctor Fauci, que es el epidemiólogo del gobierno de los Estados Unidos y una de las figuras centrales sobre este tema, le preguntaron sobre esto, sobre la reapertura y cómo también se está promoviendo en Estados Unidos, donde ya se cambiaron las cifras de contagio y muerte porque van a aumentar. Y él hace esta pregunta: ¿cuántas muertes y cuánto sufrimiento está dispuesto a aceptar? Y yo le hago la pregunta: ¿cuántas muertes y cuánto sufrimiento está dispuesto a aceptar? Ninguna muerte, ningún sufrimiento es viable para poder entrar en actividad comercial a algún sector de la economía del país o en actividad económica. Ninguna muerte, ningún fallecimiento. Yo creo que esa pregunta no es la correcta. Lo que estamos nosotros proponiendo es qué sectores, cumpliendo los protocolos, sin poner en riesgo a quienes prestan el servicio ni a los potenciales clientes, pueden cumplir con esa actividad comercial. Yo creo que hay algunas senador, que vienen cumpliendo senador, con ese protocolo. Sí, Félix, lo escucho. Es que lo que le digo es que no lo hace cualquier persona. La hace el que hoy puede ser el principal epidemiólogo en los Estados Unidos, donde el debate está abierto y donde muchos sitios lo está abriendo. Pero él se pregunta eso, y les pregunta a los que están proponiendo en la reapertura cuánta muerte y cuánto sufrimiento está dispuesto a aceptar. En el caso nuestro es cuánta muerte y cuánto sufrimiento estaríamos dispuestos a aceptar en Colombia, donde las cosas todavía están controladas, si se quiere. Mi respuesta es clara, Félix: ninguna muerte. Pero hay unas actividades que tienen que entrar en funcionamiento bajo ciertos protocolos. El país no puede estar en aislamiento obligatorio permanentemente, Félix. El sector de los centros comerciales que acabo de mencionarle es un sector que genera empleo formal. Existen en Colombia tal vez 250 complejos comerciales. Cada complejo comercial en promedio genera 750 empleos. Estamos hablando de alrededor de 300.000 familias que tienen un ingreso económico gracias a esos servicios que prestan los centros comerciales. Pero quiero que nos vayamos. Aquí no estoy generando una propuesta aislada. Aquí lo que estamos diciendo es, se deben cumplir los protocolos, debe ser previamente autorizado por el gobierno en forma gradual y, por supuesto, cumpliendo con todas las medidas de protección, de autocuidado y los protocolos que el gobierno establezca. Claro, senador, pero vámonos al detalle de su propuesta, porque cuando usted habla de centros comerciales, pues a todos se nos vienen a la cabeza los grandes y conocidos centros comerciales, pero también hay centros comerciales muy pequeños que no tienen esas medidas de seguridad, esas cámaras, esa vigilancia permanente que sí tienen los grandes, es decir, que solo podrían abrir los grandes centros comerciales que todos conocemos en el país. Como en todas las actividades económicas, que han sido habilitadas, solamente podrán abrir aquellos que cumplan con el protocolo previamente establecido por el Gobierno Nacional. Esa es la propuesta que he presentado, repito, que está en consideración del Ministerio de Comercio y el Ministerio de Salud, y que será gradualmente, en la manera y en los tiempos que el gobierno evalúe para poder activar ese sector de la economía, que en mi criterio, cumple con ciertos protocolos y con ciertas garantías que lo estamos viendo como reflejo en otras actividades económicas que ya está desarrollando el país. Claro, pero es que pensando, por ejemplo, en un centro comercial como Santa Fe, que es grande, tiene más de 10 entradas, o Unicentro, ¿cómo se va a controlar eso en cada entrada, o que solamente se permita una entrada de un número determinado de personas, o cómo va a ser eso? ¿Cómo podría llegar a ser eso? Eso lo establecerá el protocolo y la propuesta que se haga en su momento por parte de las personas que tienen que administrar ese ingreso y salida de los clientes. Pero en la misma dinámica están hoy, no sé si el Centro Comercial Santa Fe si tiene supermercado, grande superficie o bancos que hoy estén en funcionamiento, pero es muy similar a lo que hoy está funcionando con esos servicios que han sido habilitados en el país y que están prestando ese suministro, digamos, o ese posibilidad de abastecimiento en las grandes superficies y servicios bancarios en muchos centros comerciales. Yo creo que el tema puede ir escalando, creo que gradualmente se puede presentar esta opción y volver a activar sectores de la economía que, como ustedes bien lo han dicho, hoy es la decisión que deben tomar los gobiernos en el mundo y, por supuesto, repito e insisto,
todas las normas de autoprotección y todos los protocolos para cuidar la salud de los colombianos. Sí, senador, pero entonces yo aquí tengo también que pensar en los que no tienen locales en centros comerciales o en sectores en donde el comercio pues claro, está en la calle. Le hablo en Bogotá, el ejemplo de el barrio El Restrepo, en donde hay una cantidad gigantesca de comercio en la calle. Y ahí es donde están los pequeños y los microempresarios, los pequeños comerciantes que con urgencia están pidiendo reabrir. Entonces, claro, uno piensa que los centros comerciales grandes con vigilancia, seguridad, pues se pueden beneficiar, pero ¿no cree usted que termina discriminándose con esta medida precisamente al sector comercial que más ayuda está necesitando, que es esa persona que tiene una miscelánea, ese señor que tiene una tienda donde vende electrodomésticos y que está ubicada en una calle dentro de un barrio popular, pero que no está en un centro comercial y entonces su medida jamás los podrá cobijar? Hoy hay 300.000 locales comerciales que están cerrados en el país. Muchos de ellos no son de grandes empresarios, son también locales que funcionan como una microempresa. Por supuesto, lo ideal sería que se activara el sector económico en todo el país o que se activara esa actividad económica para todo el país. Pero, repito, toca respetar y ser muy conscientes de los protocolos y las normas de seguridad, que no es garantía en todos los locales comerciales. En eso tengo que ser enfático, no en todo local se puede cumplir con estas normas o con esos protocolos. Estamos iniciando, mi propuesta va encaminada con los centros comerciales y tengo como ejemplo lo que está ocurriendo con las grandes superficies en los supermercados del país. ¿Por qué un centro comercial sí y por qué, por ejemplo, un cine o un teatro no, si eventualmente en uno de esos sitios también se podrían evitar aglomeraciones si la distribución de los asistentes fuera guardando determinadas normas de distancia? ¿Por qué para eso sí y para esos otros no? Es la misma discusión que se está dando también en algunos sectores, lo que ocurre con los gimnasios, con los centros de entrenamiento, porque en los cines que usted menciona o en las salas de videojuego u otras actividades comerciales o recintos, pues es mucho más complicado, es más difícil garantizar, digamos, estas normas o estos protocolos de distanciamiento, de usar los tapabocas, de ciertas normas que no es tan fácil hacerlo en los sitios que usted menciona. Por eso hemos mencionado los locales comerciales pueden ser, no abren de noche, pueden ser fácilmente verificado que entre una persona por no sé si por núcleo familiar o por lo menos 2 personas en cada local comercial o 3 personas de acuerdo al metraje que tenga el centro comercial. Creo que es un poco más fácil controlar que estas locales que son cerrados, digamos, como las salas de cine, que no tienen posibilidades de evaluar o de examinar si están o no cumpliendo con las normas o con los protocolos de bioseguridad. Senador, para usted el gobierno nacional se equivocó abriendo el sector de las manufacturas sin abrir algunos locales comerciales para que se pudieran vender esos productos, es decir, el gobierno por no querer comprometerse más o tomar una medida más audaz terminó equivocándose abriendo solamente una parte de esa cadena? No, Lucas, yo no creo que sea una equivocación. Yo lo que creo es que esto va en forma gradual, escalonada y por partes. Digamos que el sector que hoy está produciendo tendrá luego que tener el canal de comercialización. Así que creo que esto es una apertura importante, necesaria, pero que se va consolidando en forma gradual y con el transcurrir de los días y las semanas. Senador, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Muchas gracias por la oportunidad. Muy amable.